que cuando la gente muere, todavía no está en la presencia del Señor. Va a decir, hermana Candy, ¿pero qué está diciendo? Bueno, vamos a verlo con citas bíblicas para que usted pueda compartirlos con otro. Que no le cuenten, que no le digan, que no le mientan, porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice a dónde van los muertos malos y buenos, los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Así que llámenos al teléfono que está en pantalla y vamos a iniciar con este tema. Vamos a hablar de los 5 mundos que hay debajo de la tierra, que hay debajo de nosotros. Vamos a hablar del estado intermedio cuando la gente muere. Y para esto nosotros vamos a ir primero a las 2 lugares que hay debajo de la tierra. Hay 5 lugares, pero vamos a unir los primeros 2 para que nosotros podamos entender más claramente también lo del estado intermedio. Y ustedes van a tener ahí en pantalla los textos para que los anoten rápidamente, porque algunos no los vamos a leer y se los vamos a encargar de tarea. Usted también tiene tarea, así que los anota por ahí. Y vamos a empezar con el primero de ellos. Una de las partes bajas que hay es, nosotros tenemos aquí el infierno. Y anteriormente, ustedes van a ver que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 2 palabras que se usan para hablar de las partes bajas, lo que es la profundidad de la tierra. Y las palabras que nosotros tenemos ahí para describir estas áreas, y ahorita vamos a aprender qué es cada una de ellas, son la palabra hebrea, que es Seol, y la palabra griega, que es Hades. Vamos a ver por qué, nosotros tenemos que Seol y el Hades es lo mismo, pero en diferentes palabras se le llama Seol y el Hades. Y usted lo va a ver ahí en la Biblia cuando está leyendo en el Antiguo Testamento. Siempre va a encontrar estas palabras cuando habla de las partes bajas, lo que son las profundidades de la tierra, conocido como el Seol o el Hades. Ya vimos, la palabra hebrea es Seol y la palabra griega es el Hades. ¿Qué es esto? Bueno, el Hades, nosotros vemos esta palabra griega, es uno de los nombres que se les daban a Plutón, el dios de las regiones subterráneas o región de los muertos. De ahí se deriva esta palabra, porque le llamaban el Hades. Aún nosotros vamos a ver que estas 2 palabras corresponden a lo que son las profundidades de la tierra. Y se refiere, fíjate muy bien aquí es donde vamos a ir aprendiendo qué es lo que significa Seol y Hades. ¿Ok? Se refiere a la morada de los muertos, tanto malos como buenos, en el período intermedio. O sea, que en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que cuando la gente moría, sea buena o moría mal, las 2 personas iban a las partes bajas de la tierra, conocidas como el Seol y el Hades. Hermana Candy, pero eso quiere decir que el infierno y el cielo también estaba allá abajo. Bueno, vamos a explicar más detenidamente esto. Vamos a ver las citas bíblicas donde nosotros encontramos, bueno, son algunas, ¿verdad? Porque hay muchas citas bíblicas. Usted lo puede buscar en una concordancia buscando la palabra Seol y Hades y lo va a llevar para que usted vea cómo habla en unas ocasiones como un lugar de sufrimiento y en otras ocasiones un lugar de descanso, un lugar de reposo. Y por ejemplo, vamos a ver la primera cita, ustedes la tienen en pantalla. En Génesis capítulo 37, versículo 35, y dice, y se levantaron todos, fíjate bien, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Luego nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol.
ahí habla de fuego, ahí habla de lo que es el Seol, conocido también como el infierno. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, dice Isaías capítulo 14, versículo 11. Nosotros lo podemos ver más claramente en esta gráfica que ustedes tienen en pantalla. Seol y el Hades en el Antiguo Testamento. Quiero que veas muy bien. En el Antiguo Testamento, estos dos lugares era conocido también como el infierno. Nosotros lo conocemos como el infierno. Pero también vamos a ver, tú ves ahí un círculo, ¿verdad? Y la palabra cima en medio, pero es una cima con S. Y ahorita te voy a decir dónde encontramos esa palabra. Entonces nosotros vemos aquí el seno de Abraham y también vemos lo que es el infierno. En el Antiguo Testamento, tanto al lugar del seno de Abraham como el infierno, estas dos regiones que estaban separadas por ese círculo que nosotros vemos, una cima, a estos dos lugares se le conoce como el Seol o el Hades. O sea, que Seol o el Hades en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a tener que se le llamaba tanto al lugar que era el seno de Abraham y también el lugar de tormento que es el infierno. En el infierno es un lugar de tormento, pero nosotros vamos a ver que los muertos buenos estaban en el seno de Abraham y los malos llegaban directamente al infierno. Pero estas dos regiones, fíjate muy bien, están separadas por una gran cima, dice la Biblia. Pero fíjate que cima viene escrito con una S, porque si viene con S, tú conoces y a veces decimos, no, es que estaba separado por una gran montaña, porque cima es una montaña. Bueno, cima de montaña es escrita con C, pero cuando viene con S se refiere a un pozo muy grande. O sea, que ni los malos ni los buenos podían cruzar a un lugar o a otro, sino que ellos estaban separados por una gran cima, lo que es un pozo. Un área muy grande de oscuridad, un pozo que estaba dividiendo el área donde estaban los buenos y donde estaban los malos. Entonces, ya aprendimos que tanto Seol y Hades en el Antiguo Testamento se refiere a la parte baja, conocida como el seno de Abraham, y también el infierno. Vamos a explicarlo un poquito más despacito para que veas esto. Nosotros tenemos aquí el número 1. Vamos a estudiar lo que es el infierno. El infierno, también conocido como Seol o Hades, como ya te habíamos dicho. ¿Qué hay en el infierno? El infierno está habitado por seres humanos que mueren en pecado y desobediencia. Es un lugar de tormento, nos dice la Biblia, donde el gusano nunca muere. Que si una persona ahorita muere sin Cristo, va directo a ese lugar de tormento que es el infierno. Deuteronomio capítulo 32, versículo 22, fíjate lo que nos dice. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. O sea, ahí nos habla del fuego que nunca se apaga, donde también nos dice la Biblia que el gusano nunca muere. Entonces ya sabes que es el lugar donde van a parar las personas que mueren sin Cristo. Las que han vivido una vida de pecado y de desobediencia, de rebelión hacia Dios, mueren inmediatamente, van a ese lugar llamado infierno. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vamos a hablarte de que Caín mató a Abel. Entonces Caín al morir va directamente a lo que es el infierno. Pero vamos a ver dónde fue a parar
los hombres de Dios? ¿A dónde fue a parar David, el rey David, que aun cuando él cayó en pecado, pero se arrepintió, se humilló delante de la presencia de Dios pidiéndole perdón? Aún él, Salomón, otros grandes hombres de Dios que nos habla la Biblia, cuando ellos mueren, ¿a dónde fueron a parar? Fueron a parar también a esa parte baja, pero del otro lado de aquel pozo, que es el seno de Abraham. Y este es el segundo lugar que hay debajo de la tierra, que es conocido como el seno de Abraham. Fíjate lo que nos dice ahí en la pantalla. Es un lugar que en este momento está vacío. El día de hoy el seno de Abraham está vacío, y vamos a ver por qué ahorita. Pues cuando Jesús muere en la cruz, acuérdate, cuando Jesús murió, descendió hasta las plantas bajas, descendió a ese lugar y llevó cautiva la cautividad. O sea que cuando Jesús muere, él baja a lo que es el seno de Abraham y toma cautiva la cautividad. Ellos estaban allá cautivos, ellos los toma y se los lleva a otro lugar que es conocido como el paraíso. Ahorita vamos a hablar del paraíso. Ahora, cuando Jesús se lleva cautiva la cautividad al momento de su muerte, eso quiere decir que todos los muertos que había, todos los muertos buenos se fueron con él. Ahí se fue David, ahí se fue algún otro hombre de Dios que tú recuerdes, Salomón, ahí se fue la reina Esther. Todos los hombres de Dios, a ellos al morir fueron llevados por Jesús hasta otro lugar, y entonces inmediatamente ese lugar queda deshabitado y solamente queda la cima y queda el lugar llamado infierno. Y en este momento el seno de Abraham está totalmente vacío, porque Jesús viene y se lleva cautiva la cautividad. Entonces los lleva a otro lugar que es conocido como el paraíso, y ahorita vamos a explicar sobre el paraíso. Esperamos que te estés gozando con esta enseñanza. Y bien, nosotros tenemos aquí las citas bíblicas que nos hablan acerca de esto, y vamos a ver Lucas capítulo 23 versículo 43. Nos dice así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le habló claramente a uno de los ladrones que estaba junto a él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la primera vez entonces ahí donde vemos que hay otro nombre, ya no llamado el seno de Abraham, sino ahora se le conoce como el paraíso. ¿A partir de cuándo es llamado el paraíso? A partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando baja a las profundidades y se lleva cautiva la cautividad y los lleva a un lugar llamado el paraíso. Vamos a ver, esto lo encontramos ahí en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10, y dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí nos dice claramente que Jesús bajó a las plantas bajas, a las partes bajas, las profundidades de la tierra, y se lleva cautiva la cautividad. Pero ahora vamos a hablar acerca del seno de Abraham y del infierno. Lo vamos a ver representado ahí en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, para que tú veas ahí. Vamos a leer algunas citas rápidamente, tú lo tienes ahí en la pantalla. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Fíjate a dónde fue llevado: al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí todavía Jesús no había muerto. Entonces Lázaro va directo al seno de Abraham. Ahora en el 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Se refiere al hombre rico estando en el Hades, pero en el lugar de tormento conocido como el infierno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham. O sea, que lo vio de lejos. No podía cruzar, no podía llegar hasta donde estaba el Lázaro, pero él vio en el seno de Abraham, vio ahí a Lázaro, dice la Biblia claramente, y ese lugar estaba separado por una sima. Fíjate bien lo que dice ahí la Biblia. Dice en el versículo 24, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros. Pero fíjate bien, querido televidente, que esa palabra sima está escrita con S. Búscala en el diccionario y no va a ser montaña, porque montaña viene siendo cima con C. Estaba separado por una gran cima. Dice: de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces nosotros nos damos cuenta que ese lugar, el seno de Abraham, ahorita ya está ahí solo, está vacío, porque cuando Jesús muere se lleva cautiva la cautividad. Entonces ahorita nosotros vamos a tener que el infierno está siendo habitado por las personas que mueren sin Cristo. Pero toda persona que muere en Cristo va directamente al paraíso. Pero ahorita vamos a ver qué es el paraíso. No es donde tú vas a ver cara a cara al Señor. No, no es así. Aún no ven a Cristo. Están en un lugar de descanso, pero bueno, ya me estoy adelantando. Vamos a continuar con el tercer lugar que está debajo, también en las plantas bajos, el otro mundo que hay, que son las prisiones. ¿Qué son las prisiones? Es un lugar habitado por los ángeles rebeldes que pecaron durmiendo con las mujeres en Génesis capítulo 6 durante el tiempo de Noé. En el capítulo 6 de Génesis, tú vas a ver que dice: los hijos de Dios durmieron con las mujeres. Entonces tú dices: ¿pero por qué los hijos de Dios? ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Ahí se habla de los ángeles que cayeron juntamente con Satanás, los ángeles rebeldes, en un principio siendo hijos de Dios. Por eso habla, los hijos de Dios son los ángeles rebeldes, los ángeles que se rebelaron contra Dios, que caen aquí en la tierra. Fíjate bien lo que nos dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, fíjate bien, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Por qué los hijos de Dios que pecaron? ¿Cómo pecaron? Vamos a ver más adelante. Judas, capítulo 1, porque solamente trae un capítulo. Vamos a ver los versículos 6 y versículo 7. Dice así, tú lo estás viendo en pantalla. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad
en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los ángeles que durmieron con aquellas mujeres, los ángeles que no guardaron su dignidad, aquellos que en el capítulo 6 de Génesis les llaman los hijos de Dios que pecaron. Los vemos también ahí en Judas, en Segunda de Pedro, y también vamos a verlo, tú lo tienes en pantalla, en Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 20, nos dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, fíjate bien aquí, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Jesús fue al paraíso a sacar a los santos, pero también dice la Biblia que visitó a los que estaban en prisiones para anunciarles su victoria. La Biblia claramente aquí nos habla que cuando Jesús muere, baja y se lleva cautiva la cautividad, pero de paso va a ese otro lugar que está ahí mismo en la planta baja, llamada las prisiones. ¿Quiénes están ahí? Estos ángeles que no guardaron su dignidad. Y Jesús desciende a las prisiones a predicarles, a hablarles a los espíritus encarcelados, a los que no habían guardado su dignidad, y les va y les habla de la victoria que Él tuvo por medio de la cruz. Fíjate bien, se lleva cautiva la cautividad y va y les predica a los espíritus encarcelados. Entonces, el tercer lugar que nosotros tenemos en las plantas bajas son las prisiones. Nosotros tenemos ahora el cuarto lugar que se encuentra también en las partes bajas, el otro mundo que existe debajo de la tierra, conocido como el abismo. ¿Qué hay en el abismo? Muy bien, vamos a ver qué hay en el abismo. Este lugar solo está habitado por demonios. Y hay unos demonios que están reservados para un tiempo en específico de la gran tribulación. Yo creo que cuando vimos el tema de profecía, tú te acuerdas, cuando salen estos, se abre el pozo del abismo y salen esos espíritus, los que estaban ahí, esos demonios, a atormentar la tierra. Acuérdate, si no tienes ese DVD de los estudios de profecía, llámanos y al teléfono que está en pantalla para enviártelo también, porque es necesario que aprendamos todo esto. Ok, entonces en el abismo, este es un lugar que está habitado solamente por demonios que están separados, reservados para un día en específico. Vamos a ver lo que dice Lucas 8, del 26 al 34, tú lo tienes en pantalla. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas,
era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio